espacio. Melba Pría, embajadora de México en Japón, ¿cómo está? Hola Sofía, mucho gusto, muchas gracias por tenerme en tu programa y gracias a ustedes por permitirnos entrar en su casa. Ay, embajadora, pues con muchas ganas de querer conversar con usted. ¿Hace cuánto tiempo que llegó a Japón? En junio voy a hacer 2 años, o sea, casi 2 años, 1 año y medio, como sea que contemos. ¿Y cómo se siente en Japón? Es un país fascinante, hay muchísimas cosas que hacer y ha sido sin duda un año difícil, pero muy interesante de cómo cada país se ha ido adaptando a la realidad que nos presenta el COVID. Imagínense que yo llegué cuando estaba empezando el G20, entonces fue locura llegar a meterse de cabeza a las 1000 reuniones, a toda actividad, 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 y de pronto se acaba el G20 y empieza el COVID y entonces hemos ido fluctuando de cómo se trabaja y cómo funciona un país tan distinto al nuestro en este tema de administrar una pandemia. No sé si solucionar una pandemia, pero sin duda administrar una pandemia. En este caso, embajadora, ¿cómo están las cosas en Japón? Yo le contestaría que las cosas van bien en Japón. En Japón, como en México, somos 130 millones de habitantes y en Japón ahora hay una gran preocupación porque hemos llegado a 400 casos diarios. Entonces se imaginará que cuando uno compara Japón con otros países del mundo, incluyendo el nuestro, pues yo creo que en Japón vamos muy bien. Pero para los japoneses, tener 400 casos diarios es terrible. Además, primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, ya no sabemos bien en realidad en qué ola estamos, Sí. pero la preocupación en este momento tiene que ver con los Juegos Olímpicos, con lo que viene más que en lo que estamos. Sí. Terminamos el invierno, aunque estamos todavía unos días calurosos de primavera y otros días frescos en donde estamos cerrando el invierno. Lo que sabemos del virus es que al no estar tanta gente en contacto, bueno, pues vamos a tener menos casos. Sin embargo, se acaba de levantar, digamos, las medidas más estrictas de control de movilidad para todos. Entonces, bueno, la gente vuelve al metro, la gente, en fin. Entonces, insisto, yo le diría que en Japón vamos bien. Hay una cultura mucho más arraigada del uso de la máscara. La mascarilla en Japón se usa por muchísimas razones. En esta época del año se usa por la polinización, se usa por la primavera, se usa por muchas razones, pero si es verano, si es otoño, si es invierno, de todos modos usan máscara. Aquí la gente sale con guantes blancos muchas veces en la mañana de su casa, se quita los guantes cada vez que entra a un lugar, se lava las manos, o sea, hay muchas tradiciones de higiene que han ayudado a que el corona se mantenga más o menos a raya. Aquí la vacunación, a diferencia de México, y ahí debemos congratularnos a pesar de las muchas dificultades, la vacunación apenas empieza aquí el 15 de abril y empieza con los mayores de 65 años. Aquí la tercera edad es considerada de los 65 para arriba, pero para que vea usted la diferencia, los adultos mayores de 65 para arriba son 39 millones de japoneses, o sea, son el 30% de su población. Para cuando se haya terminado a todos los médicos, enfermeras, personal de primera línea y a todos los mayores de 65 años, habremos llegado a 40 millones de vacunados. Entonces, sí, las proporciones son un poco distintas y bueno, todo el mundo está haciendo el esfuerzo que puede para que su población esté lo más sana posible y en el menor riesgo posible. Pero sin duda tenemos todos que aprender a vivir con esta nueva realidad que se llama coronavirus. Sí, sin duda, embajadora. Y le quería preguntar ahora que mencionaba los juegos, pues cómo están los preparativos en ese sentido, pues sí, como dice ya, pues se tendría que abrir la convivencia o cómo van a ser, virtuales obviamente no. Pues mire, hay una discusión muy interesante, yo diría que en todo el mundo, pero principalmente en Japón, porque pues ellos son al final del día los responsables de una justa olímpica, como le llamamos, pero sobre todo de lo que significa organizar unos Juegos Olímpicos en cuanto a la ida y venida de personas. Japón hará todo lo posible para que los Juegos Olímpicos se realicen y se realicen bajo las mejores condiciones, sobre todo para los atletas y sin duda para los japoneses. Hay partes de la sociedad japonesa que no quieren los Olímpicos,
por lo que significa de que venga gente de fuera. Todos los que vivimos aquí vivimos en una isla y por lo tanto la idea de que los males vienen de fuera es una idea histórica. No es casualidad que Japón estuviera cerrado tantos milenios a cualquier influencia exterior. Sin embargo, son sumamente amables cuando viene la gente. Entonces, se decidió que sí va a haber Juegos Olímpicos, pero se decidió que no va a haber visitantes del exterior. Hasta la fecha, Japón no ha abierto las restricciones para las visitas del exterior y no suponemos que las va a abrir sino hasta el 15 de septiembre, por decir una fecha, después de que terminen los Juegos Paralímpicos en los primeros días de septiembre. Sin embargo, están haciendo todo lo posible para que los atletas vengan en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, el año pasado se había hablado que los atletas que necesitan aclimatarse vayan a diferentes partes de Japón. En el caso de México tenemos asignado, la ciudad sede nuestra es Hiroshima, que además tiene un hermanamiento con Guanajuato, tanto con Guanajuato ciudad como con Guanajuato estado. Entonces la ciudad de Hiroshima y la prefectura, que así se le llama aquí a los estados de Hiroshima, tienen esos hermanamientos con México. Entonces se pretendía que los atletas mexicanos que venían a aclimatarse iban a ir a Hiroshima a aclimatarse. El Comité Olímpico Mexicano, la CONADE, está todavía pensando si van a llegar aquí atletas previamente o si todo el contingente mexicano va a llegar junto, y eso permitiría crear una burbuja sanitaria para nuestros atletas antes de salir a Japón y no hacer la cuarentena en Japón, sino de alguna manera seguir entrenando en el centro de alto rendimiento, pero ya todo el mundo metido un mes antes en lo que sería la burbuja olímpica y que nuestros atletas estén seguros, sus entrenadores y, en fin, todo el personal técnico correspondiente. Entonces, todos estamos haciendo el mejor esfuerzo para que nuestros atletas brillen, para que tengan la mejor oportunidad de ganar en Juegos Olímpicos. Este ha sido sin duda un tiempo de entrenamiento difícil para ellos. Imagínense que ellos estaban en esta época del año pasado en su sumum y luego no solamente no hubo Olimpiadas, sino tuvieron que encerrarse. Entonces, atléticamente, físicamente, ha sido un esfuerzo para todo el mundo para mantener esos atletas con el ánimo de competir en la mejor forma física posible y por lo tanto llegar a la sede olímpica y al área olímpica en las mejores condiciones posibles. México tiene ya registrados y calificados más de 90 atletas. Como sabe, hemos calificado en varios equipos de conjunto y ahora faltan las eliminatorias de los deportes individuales, pero en deportes de conjunto ya tenemos clasificadas a 90 atletas mexicanos. Qué bien, embajadora. Oiga, ahora sí, platíqueme, ¿cómo es Déjeme nada más contar una historia que nos une mucho a México y Japón en este tema de las Olimpiadas. Usted sabe que en las Olimpiadas de 1968, pues la sede previa había sido Tokio. Para los japoneses, recordar cómo vino México a recibir la bandera olímpica todavía es como un tema muy vivo. Y de hecho, las Olimpiadas de México inician cuando terminan las Olimpiadas de Japón, porque somos los depositarios de la bandera olímpica. El fuego olímpico se va de regreso a Grecia y así empiezan las Olimpiadas de México. Pero una anécdota, México, como usted sabe, nuestro deporte que genera masas es el fútbol, y en cambio en Japón en realidad es el béisbol. Y por primera vez hubo un equipo olímpico de cierto nivel y con ciertas posibilidades en Japón en 1968 cuando llegan a México. México, como era obvio, estaba esperando ganar la medalla olímpica, pero en 1968, bueno, pues el Estadio Azteca, el Estadio Olímpico de la UNAM, todos estábamos muy entusiasmados con la posibilidad de que México ganara la medalla de oro. Pero bueno, no llegamos a finales, pero llegamos a semifinales y nos toca la posibilidad de ganar una medalla de bronce y nos toca contra Japón. Y fue terrible porque Japón nos gana. Entonces quedamos fuera del medallero olímpico en fútbol y los japoneses tienen un gesto muy particular porque ellos le piden disculpas a México por haberle ganado la medalla de bronce. Entonces también son las cosas que nos unen, que a pesar de habernos ganado, ellos estaban muy apenados, felices sin duda, pero muy apenados de haberle ganado al país anfitrión, a un país con una tradición futbolera
en el fútbol. Entonces, las fotografías de esa ocasión es los japoneses pidiéndonos disculpas por haber ganado la medalla de bronce para ellos. ¿Qué Pero bueno, tal? Qué estas son las interesante, Olimpiadas. qué Esas interesante. son las Olimpiadas. Estamos esperando a nuestros atletas. Aquí estamos listos para recibirlos. Perfecto. Embajadora, ahora sí platíqueme cómo es la relación de México con Japón. Tenemos una relación con Japón y ahí otra vez la historia. Hace 400 años, cuando México era Nueva España, España administraba Filipinas desde México y era México pues encargado de esa administración de las relaciones con Filipinas. El gobernador siempre era un novohispano, pero no así los miembros del gobierno español en Filipinas. Había muchísimos mexicanos. Entonces, en una de las vueltas a Filipinas, en 1609, se da un naufragio del galeón San Francisco que venía de Acapulco hacia Filipinas y cerca de la costa japonesa de una ciudad que se llama Onjuku, hubo un naufragio. Y los japoneses salen, cuando se dan cuenta de un barcazo, imagínense un galeón español, y bueno, salvan a más de 300 tripulantes. Esos 300 tripulantes se quedan en Japón por un tiempo y Japón construye el primer barco transpacífico. Ellos dicen que gracias a México tienen, digamos, la industria de la construcción de barcos. Construyen un galeón, o más bien construyen un barco muy parecido a los galeones españoles, pero con ciertas adaptaciones, y es la primera vez que construyen un barco. Entonces, desde hace 400 y pico de años tenemos relaciones con los japoneses. Finalmente, en 1614, llega a Acapulco la primera misión japonesa con comerciantes, samuráis y hasekura. Va de México, la Nueva España, y después va a Europa, todo vía México. Entonces, muy interesante, en 1874 llega a Japón un grupo de científicos mexicanos, porque en 1874 pasa lo que pasó hace algunos meses, que Venus se ve desde la Tierra. En 1874 sucede que lo podíamos ver desde Japón y es un científico mexicano el que pone el observatorio en el Palacio Imperial de Japón para que pudiera el emperador de esa época ver eso tan extraño y tan fascinante como es Venus desde la Tierra. En 1882 hay una propuesta por parte de México para establecer relaciones diplomáticas y finalmente en 1888 México y Japón establecen relaciones diplomáticas y firman el Tratado de Amistad, de Comercio y Navegación entre México y Japón, que es lo que define las relaciones. ¿Por qué es importante este tratado? Porque por primera vez México le da a Japón un estatus igualitario. Japón tenía firmado estos acuerdos con Inglaterra, con Estados Unidos, con Holanda, pero ninguno de ellos le había dado el estatus de país igualitario o nación igualitaria. Y es con el Tratado de Amistad con México en 1888 que Japón regresa con esos países y dice, nosotros queremos este tratado también con todos ustedes. Entonces, finalmente se firma en el 2004, pero entra en vigor en el 2005 el acuerdo de asociación económica. Y eso transforma las relaciones económicas de México con Japón. Tanto así que hoy en día hay cerca de 1,300 empresas japonesas en México. Están las 4 grandes armadoras de autos japoneses en México, pero las primeras inversiones japonesas en México en el mundo del automotriz empezaron a finales de los 50, digamos en 1960, con Nissan de México. A partir de entonces, pues es inmensamente importante la industria automotriz japonesa en México y la industria automotriz mexicana en el mundo. No solamente con Japón, nosotros tenemos industria automotriz de producción de empresas estadounidenses, de empresas europeas, alemanas sobre todo. Hoy tenemos inclusive coreanas. México, por ejemplo, en el 2020, que uno esperaría tantas complicaciones con esto del corona, fuimos el único país que creció sus exportaciones agropecuarias a Japón. Le estamos vendiendo más de lo que le vendíamos en el 2019. Entonces, esto es gran orgullo. México es
uno de los mayores exportadores de alimentos para Japón. Dicen los japoneses que nosotros les enseñamos a comer aguacate, pero no solamente el aguacate, la carne de cerdo, la carne de res, los espárragos, muchísimos productos mexicanos uno se encuentra en el supermercado japonés y debo decirle que nos da muchísimo gusto y mucho orgullo cada vez que vamos a comprar un limón, unas 20 veces más caro que en el mercado mexicano, pero de todos modos compramos limones Ah, mexicanos. caray. ¿Y qué otras oportunidades hay para las empresas mexicanas para poder ingresar al mercado de Japón? Hay sin duda oportunidades para las empresas mexicanas de no solamente establecerse aquí, sino también hacer coinversiones para manufacturas, pero también para empresas agroindustriales. Entonces, el flujo de inversión permite que haya empresas japonesas en México y haya empresas mexicanas aquí, más para hacer uso del gran mercado que significa Japón que para producir en Japón, porque la parte de producción en Japón pues es sumamente cara y muy compleja. Perfecto. Embajadora, ahora que la embajada como tal ha asumido lo que es la promoción del país para atraer inversiones, si alguien quiere establecerse allá, su empresa o producir allá, invertir allá en Japón, ¿con quién se puede dirigir? Es muy interesante lo que me está preguntando, específicamente en áreas económicas, tanto la Secretaría de Economía como la de SADER están aquí, y info, JPN, INFO, info, JPN, @sre.gov.mx, es el correo electrónico general de la embajada y a partir de ahí se va a todas las áreas para poder ayudar a las empresas mexicanas que quieren internacionalizarse y a los estados de la República que tengan interés en la inversión japonesa en México. Embajadora Melba Pría, embajadora de México en Japón, ¿algo más que quiera comentar? Por último, decirles a los jóvenes mexicanos que salgan de México, que vean el mundo, que vengan a Japón a estudiar un semestre en las universidades con las que México tiene acuerdos, o que vengan o vayan a cualquier embajada de México en el mundo a hacer su servicio social. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su área administrativa y de promoción de servicios sociales en el mundo, abre las puertas de sus consulados y de sus embajadas para todos los jóvenes mexicanos que quieran hacer su servicio social en el exterior. Y Japón no es la excepción. Aquí los esperamos. Perfecto. Gracias, embajadora Melba Pría. Que tenga excelente Gracias, tarde. Sofía.